Y en Bruselas, desde ayer, la Unión Europea recibe a los 30 países latinoamericanos y del Caribe que forman parte de esa comunidad conocida como CELAC. Hacía ya 8 años que no recibían a este conjunto de países y esto se ha visto como una especie de reconciliación para alcanzar nuevos tratados y reforzar la cooperación entre ambas regiones. Lo cierto es que lo que se ha vendido como una unión, como unidad entre ambas regiones, no ha estado exento de polémica, desde la visita de Delcy Rodríguez, de la vicepresidenta de Maduro, hasta las discrepancias para llegar a un acuerdo sobre la guerra de Ucrania, el principal escollo de esta cumbre. Para hablar sobre todo esto, para contarnos cuáles son las principales conclusiones que podemos extraer de esta cumbre, tenemos al otro lado de la pantalla al eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas. Jordi, tú has estado ahí en Bruselas durante estos 2 días. Lo que comentábamos, lo que parecía una definición de una defensa de la unidad, ha estado salpicado por ciertas polémicas, ¿no? Bueno, lo que sí que es cierto es que tenemos que poner en valor lo que significaba, como tú muy bien decías, después de 8 años, recuperar esas relaciones de diálogo político al más alto nivel entre la Unión Europea y los países de la CELAC. Es evidente que la CELAC no es una institución como es la Unión Europea, es evidente que la CELAC básicamente son el conjunto de los países de, la Unión, de América, América Latina y el Caribe, y lo que era necesario e importante es en el contexto de búsqueda de reforzar e impulsar las relaciones entre Europa y el conjunto de la región, mantener este diálogo político al más alto nivel. Diferencias, evidentemente, porque la CELAC no tiene dentro de su mandato que los países que forman parte de la misma sean democráticos y, por lo tanto, ha enviado dentro de su delegación a representantes de 3 países que son directamente unas dictaduras, como en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela y en el caso de Cuba, ¿no? Por lo tanto, sí que eso sí ha significado, primero, un malestar institucional, y después ha significado que en algunos de los debates importantes, como la evaluación de la situación en Ucrania, pues algunos países, especialmente Nicaragua, pues haya sido muy contrario a poder finalmente adoptar una resolución en la cual se cite específicamente la guerra de agresión entre Rusia y Ucrania. Pero yo creo que en el fondo lo que tenemos que valorar es este reencuentro después de 8 años que era necesario. ¿Cómo has vivido tú y cómo habéis vivido allí la llegada de Delcy Rodríguez, de la vicepresidenta de Maduro, que recordemos no puede pisar suelo comunitario, está allí como diplomática, tiene esa inmunidad? ¿Qué comentarios hacían los eurodiputados? ¿Cómo lo habéis vivido? Bueno, pues con ese estupor, ¿no? Porque por un lado yo mismo impulsé en el año 2020 una resolución del Parlamento Europeo denunciando la presencia, la visita y el pisar territorio europeo que hizo Delcy Rodríguez cuando recordar aquella infausta información de la recepción que tuvo en el aeropuerto de Madrid. Por lo tanto, como te decía, pues por un lado muy contradictorio, ¿no? Porque realmente ofende que un país una dictadura esté presente en un diálogo político entre democracias. Recordemos que la mayor parte de América Latina son democracias, con problemas como algunas de las europeas, pero que son democracias, y molesta y es un agravio ver como todavía hay 3 países en América Latina donde la democracia no está presente, ¿no? Y se persigue a la oposición política, no hay derechos fundamentales, hay presos políticos, hay en el caso incluso de Venezuela pues una situación que ha sido calificada como de crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, que un país y un representante, en este caso el vicepresidente de un país acusado de crímenes de lesa humanidad, venga a Bruselas y sea recibida formalmente, bueno, pues es la diplomacia, ¿no? Pero lo que a mí personalmente, ya le digo, y a muchos eurodiputados molestó profundamente fue esos besos, esa recepción calurosa, esa bienvenida calurosa que dispensó el presidente Pedro Sánchez. Lo que en este caso yo no actuaba solo como presidente de España, sino que actuaba como presidente del Consejo de la Unión Europea, ¿no? Con lo cual es especialmente bochornoso. Es un bochorno para España, es un bochorno para Europa, que lejos de una recepción fría, formal y protocolaria, respetuosa diplomáticamente, el presidente del gobierno se abalanzase sobre Delcy Rodríguez a darle 2 besos. Yo no sé si estos besos tenían que ver con algo que se discutió, negoció en este caso en Barajas, pero desde luego es un bochorno democrático y es un bochorno para la imagen de España y de Europa. Respecto al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, ¿se ha avanzado algo? ¿Había países con reticencias? Parece que el acuerdo al que se ha llegado es que pronto se va a alcanzar ese acuerdo, ¿no?
Bueno, yo pronto en este tipo de situaciones yo siempre lo pongo un poco en cuestión, en sordina, ¿no? El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur es un acuerdo que lleva prácticamente 3 años paralizado, básicamente por las presiones francesas y yo creo que también por una falta de liderazgo político de algunos de los países a los cuales este acuerdo, digamos, es más importante, como es España, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora estamos pendientes de una propuesta, de un compromiso adicional que tiene que incorporarse ese acuerdo. La Unión Europea presentó uno a principios de este año y estaba pendiente de que ese compromiso adicional por parte de los países del Mercosur se pusiera encima de la mesa. Eso parece que ha sido así, según las palabras del señor Borrell, y estamos más cerca de poder acabar por cerrar esos compromisos adicionales que son una condición para el inicio del proceso de ratificación. Yo siempre he dicho que este es uno de los acuerdos el más importante que tiene pendiente la Unión Europea. Es el más importante porque abarca a países de la importancia de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y en el futuro, cuando la democracia vuelva a Venezuela, y que es muy importante. Lo importante siempre es difícil. Yo creo que estamos un poco más cerca, va a ser un proceso que va a ser complicado. Estamos en unos tiempos políticos complicados en la Unión Europea porque quedan prácticamente 8 meses hábiles de trabajo parlamentario y también va a haber elecciones en algunos de los países de Mercosur, pero yo creo que parece que hay esa ventana de oportunidad que algunos decíamos que había que abrir con la llegada de Lula al poder. Parece que es posible, parece que es... Yo siempre he dicho que es necesario y vamos a intentar hacer lo necesario posible. Jordi, ¿cómo ha sentado la ausencia de Pedro Sánchez en determinados momentos de la cumbre por venir a España e ir a diversos mítines del Partido Socialista? ¿Qué has escuchado tú en los pasillos de esa cumbre? Bueno, pues evidentemente no gusta. O sea, no gusta porque el señor Pedro Sánchez no está como presidente del Gobierno de España solo. Está también y especialmente como presidente del semestre español, ¿no? Y es el presidente del Consejo de la Unión Europea. Por lo tanto, su ausencia ha decidido dejar de hacer su trabajo, que es estar aquí, para ir a hacer un mitin. Es decir, ya la responsabilidad de este presidente convocando elecciones en un momento muy importante para España, porque los que estamos en las instituciones europeas sabemos de la importancia que tiene el presidir un semestre tan importante en la legislatura como el que tenía España. Ya vimos la irresponsabilidad del presidente a la hora de preferir su interés personal y el de su partido al de España y Europa. Lo vimos en la convocatoria de elecciones, lo hemos vuelto a ver en esta oportunidad. ¿Realmente era tan importante irse hoy a un mitin? No podía haber esperado irse mañana a acabar la rueda de prensa como tenía que haber hecho junto con la señora von der Leyen, el señor Charles Michel, el presidente de la CELAC. Realmente era imprescindible irse, repito. Presidente Pedro Sánchez, el señor Pedro Sánchez, hoy ha preferido ser el candidato Pedro Sánchez al presidente Pedro Sánchez y ha vuelto a anteponer sus intereses personales, los de su partido, a los de España y a los de Europa. Mientras tanto, algunos cargos socialistas están difundiendo en las últimas horas unas declaraciones, supuestas declaraciones de Ursula von der Leyen, criticando a Feijóo, diciendo pues que es un hombre que no tiene ideas. Desde la Comisión Europea lo han desmentido. ¿Qué te parece a ti que ahora desde el Partido Socialista intenten inmiscuir a la Comisión, a las instituciones europeas en la política nacional en plena campaña electoral? Lo que es un bochorno. Estamos viendo como la mentira o los mentirosos están en ambos lados. Es decir, la señora Ursula von der Leyen, si ha dicho eso, que no lo creo, pues estamos seguros que no lo ha dicho, lo habrá dicho en un círculo privado. Por lo tanto, es imposible que los diputados, el Partido Socialista, lo supiera. Es decir, es falso. Yo no recuerdo nunca que saliese la portavoz, en este caso de Ursula von der Leyen, de la presidenta de la Comisión Europea, desmintiendo una información de este nivel. Es decir, es una afrenta, es un bochorno para todos los españoles, pero realmente lo que hace es significar al presidente Pedro Sánchez como un verdadero mentiroso, es un mentiroso patológico que es capaz de arrastrar hasta en este caso, la señora von der Leyen, su responsabilidad institucional para hacer campaña al más bajo nivel, ¿no? O sea, Pedro Sánchez es especialista para domarlo, de merdarlo todo, de llevarlo todo al barro, es capaz de cualquier cosa por sobrevivir, hasta el punto de, en un contexto como el que estábamos, en una cumbre de la Unión Europea-CELAC, de una importancia mundial, ser capaz de meter a la señora von der Leyen en el debate, en el barro político de esta campaña que está siendo tan sucia y donde sea una constante de unos y otros, del Partido Popular y Partido Socialista, es la mentira. Pues Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos, nos quedamos con esas palabras y mucho ánimo. Gracias por participar en este programa y ánimo con lo que queda de cumbre ahí en Bruselas. Muchísimas gracias, es un placer. Hasta la próxima.